Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor Eduardo. Esta clase es de lenguaje y comunicación y el objetivo de esta clase es presentar la nueva unidad que se llama la biografía. En esta unidad, que es la biografía, obviamente no vamos a ver solamente la biografía, sino que vamos a ver otros contenidos además. Y esos son los contenidos que vamos a conocer en esta clase. Obviamente vamos a partir con la biografía, ¿cierto? Que es el tema central. Estos temas los vamos a ver en particular y los vamos a ver con más detalle, pero por ahora vamos a ver en general para que ustedes sepan con qué nos enfrentamos en esta unidad. La unidad parte con la biografía. La biografía es el relato de la historia de una vida, desde su nacimiento hasta su muerte o el presente. Bio significa vida, grafía significa escritura, es decir, la biografía es la escritura de la vida de una persona importante de la historia. Es cierto que con el internet se pueden escribir biografías de cualquier persona que haya salido una vez en la televisión, un futbolista sin mayor importancia o fama, pero habitualmente son biografías de personajes importantes, presidentes, historiadores, etc. Se relata desde que nace hasta su muerte, en el caso que haya muerto, o si no, hasta el presente. ¿Qué cosas incluye? Su infancia, adolescencia, estudios, hechos importantes de esa faceta, vida profesional, si se casó, matrimonio, cuál fue su familia, los logros destacados, premios, fracasos, viajes, anécdotas, momentos relevantes, entre otros. Va a depender esto, obviamente, de qué personaje estamos hablando. Si es un cantante, por ejemplo, un músico, tendríamos que ver los premios que ha obtenido, los discos que ha publicado. Si es un escritor, qué premios ha obtenido, qué libros ha publicado, etc. También vamos a ver el artículo informativo. El artículo informativo es un texto expositivo que tiene como objetivo informar y difundir conocimientos sobre un tema, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones y describe con ejemplos y comparaciones. ¿Ya? Es diferente a la noticia, porque la noticia es un hecho actual con ciertas características bien definidas. En cambio, el artículo informativo es un poquito más amplio. Te informa, ¿cierto?, sobre algún acontecimiento, pero también va explicándote cosas, describiendo cosas, artículo informativo, por ejemplo, ahora que está de moda, ¿cierto?, la pandemia con el coronavirus, deben haber salido muchos artículos informativos de carácter médico acerca de esta nueva enfermedad y también de, por ejemplo, de la vacuna. ¿Ya? Hay muchos artículos informativos de diversos ámbitos de la ciencia, de las matemáticas, de la lengua, etc. También vamos a ver la concordancia entre artículo y sustantivo. Siempre tiene que haber una concordancia entre el artículo que utilizamos con el sustantivo que utilizamos. La concordancia, en pocas palabras, tiene que ser en género, masculino o femenino, y en número si es singular o plural. Por ejemplo, la mariposa, hay una concordancia porque la y mariposa están en género femenino y la y mariposa están en número singular. En cambio, ¿cómo puedo transformar yo esto de singular a plural? Tendré que decir las mariposas. Acá, los peces, el artículo está en masculino y peces en masculino, género masculino. Perfecto, hay concordancia. Y en su número, los es plural, peces es plural. Por lo tanto, hay concordancia en género y número. Y suena bien. Unos duendes. Unos, masculino, plural, duendes, masculino, plural. Concordancia. Unas guitarras. Unas, plural, guitarras, plural. Unas, femenino, guitarras, femenino. Por lo tanto, si en el artículo y el sustantivo hay concordancia en género, masculino o femenino, y hay concordancia en número, singular o plural, perfecto, va a sonar bien. ¿Qué pasa si yo no aplico bien la concordancia y, por ejemplo, acá
en la mariposa, yo el artículo lo pongo como plural y digo las mariposas, no suena bien. Si, por ejemplo, a unas lo transformo a masculino, digo unos, guitarras, no concuerda. Entonces, para que haya concordancia gramatical, tienen que coincidir artículo y sustantivo en género y número. También vamos a estudiar el punto. El punto indica el fin de una oración. Eso siempre yo se lo digo. Termina una oración y tengo que poner un punto. No puedo escribir eternamente oraciones o separar por i o por puras comas. Termina la oración, punto. Después de una abreviatura también va un punto. Por ejemplo, si yo señora lo abrevio SRA, punto. ¿Ya? Si yo abrevio señor, SR, punto. Si abrevio la palabra etcétera con ETC, punto. Y siempre después un punto va con mayúscula, eso es importante. Punto seguido separa oraciones que pertenecen a un mismo párrafo. Claro, si las oraciones que yo voy separando están en un solo párrafo, lo separo con punto seguido. ¿Cuándo pongo el punto aparte? Cuando yo voy a pasar a otro párrafo. Termina el párrafo, pongo el punto y paso a un nuevo párrafo, con mayúscula obviamente, hasta terminar ese nuevo párrafo con un punto aparte, se le llama. Y la coma separa elementos de una enumeración, encierra aclaraciones, que eso lo vamos a ver en más detalle. Indica la elipsis del verbo cuando hay a veces verbos que cambio el orden antes y después de expresiones y de conectores, como sin embargo, sin duda, no obstante. O sea, hay varias ocasiones que se puede utilizar la coma y las vamos a ver en detalle. Pero en definitiva, esos son los contenidos que vamos a ver durante la presente unidad de la biografía. Ya, que estén muy bien.